Saludos amigos, lo que tenemos acá es un interruptor con luz piloto o con luz testigo. Esta luz puede ser, aquí se puede ver en el interior, pequeño LED, pero hay interruptores similares a este que también traen un neón, es decir, existen las dos versiones. Este interruptor está para trabajar hasta con 250 voltios a 16 amperios. Que es en la red de corriente alterna, nos puede servir para encender luces, un ventilador, un motor, etcétera, cuyo consumo esté dentro de este rango de 16 amperios y hasta los 250 voltios. Nosotros habíamos hecho ya unos videos relacionados con la forma de configurar diversas conexiones con este tipo de interruptor. A raíz de esos videos recibimos algunas consultas, ¿verdad? Con relación a cómo hacer con este interruptor la conexión de un toma corriente o dos o tres tomacorrientes y controlarlos acá como si fuera una regleta de conexiones, como es esta que estamos viendo en imagen. Es una regleta con 6-7 tomas, enchufes, hembras, y vean ustedes que trae un interruptor, el cual trae un LED y por dentro trae un fusible de protección. Algunos compañeros nos preguntaron de cómo podrían realizar una de estas con los tomacorrientes y un interruptor con señalización LED o con neón, como les decía, existen las dos versiones. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a hacerles una demostración muy sencilla con un diagramita ahí para lo que consideren necesario ese recurso. Se los voy a compartir con mucho gusto y vamos a poner a funcionar una regleta hecha por nosotros mismos y que cumple con todas las expectativas de una regleta que compremos en el comercio. Vamos a utilizar en este caso un solo toma corriente doble, pero podrían usar ustedes otros dos. Vamos a usar el interruptor, vamos a usar un cable de corriente, en este caso pues también es reciclado, de 3 espigas, o sea de 3 conductores, fase, neutro y tierra, ¿ok? Vamos a utilizar también un fusible, en este caso pues viene acá dentro del portafusible y es de 15 amperios. Recuerden que el interruptor es de 16, ok, estos son los componentes. Y bueno, en realidad pues esto va a requerir de una base de apoyo, un soporte donde instalar esto. Yo voy a utilizar para la demostración esta pequeña cajita, un viejo router, pero igual ustedes pueden optar por el embalaje que ustedes consideren conveniente. Vamos a abrir un hueco en donde vamos a sacar el toma corriente y el interruptor. Bien, acá le hemos hecho entonces las dos ventanitas. Ok, vamos a dejar esto quieto un rato. Vean la conexión de este interruptor para hacerlo funcionar como indicador y como interruptor para nuestra regleta. Pues es muy sencillo en realidad. Vamos a hacerlo en base a el diagramita para que lo vayamos ya conformando. Ok, de esta forma representaríamos nuestro interruptor de 16 amperios, 250 voltios. Fíjense que él tiene 3 terminales, 1, 2 y 3. Para este caso vienen enumerados con terminal 1, terminal 2 y terminal 3. Ok, terminal 1, terminal 2 y terminal 3. Al terminal 3 nosotros le vamos a conectar la fase de nuestro cable de corriente, que como vimos tiene 3 espigas. Aquí tendríamos representado nuestro cable de corriente con sus 3 espigas, 1, 2 y 3 cables que son los que salen del enchufe. Entonces la fase la conectaríamos directamente al terminal número 3. Ok, esta sería la fase de 120 voltios. Para nuestro caso, la red que disponemos, el neutro iría al terminal de el toma corriente, al terminal que coincida con la ranura más ancha o más larga, ¿ven? Tiene una más corta que la otra, entonces al terminal que coincide con la ranura más larga, ahí iría el neutro de nuestro cable. Vamos a ver la ranura más larga, la más corta, ¿ven? Entonces aquí iría el neutro y tenemos otra ranura por acá, ¿verdad? Otra corta y otra larguita. Pero las dos largas van conectadas al mismo terminal, sería esto entonces. Ahí tendríamos nuestro toma corriente. Luego la fase que viene al terminal 3, cuando nosotros activemos el interruptor, esta fase va a pasar al terminal 2 y entonces la vamos a llevar al terminal que coincide con la ranura más corta de nuestro toma corriente. Ahí tendríamos entonces ya la fase a través del terminal 3 y 2, acá al terminal de la ranura más corta del toma corriente y el neutro a los terminales de la ranura más larga del toma corriente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con el LED? Ahí donde está, el interruptor te va a funcionar perfectamente. Te le va a mandar corriente desde el cable hasta el toma corriente y aquí vas a poder conectar tu bombillo, tu ventilador, tu resistencia, lo que vayas a manejar, ok, lo que vayas a conectar. Pero no te va a encender el LED porque todavía no le hemos puesto el neutro al LED porque el LED recibe fase aquí por dentro. Vamos a dibujarlo por aquí. Por ahí le pasa corriente al LED a través de una resistencia de protección. Entonces acá el interruptor conectaría la fase con el terminal 2 que iría al toma corriente. Pero también si ustedes se fijan, esta fase que estamos mandando por el terminal 3 al 2 también se la estamos pasando
a la resistencia y al LED. El LED necesita cerrar a neutro para poder funcionar. Entonces vamos a conectársela al neutro. Ok, tomamos un cablecito y se lo llevamos directamente al neutro. Así, cuando nosotros encendamos nuestro interruptor, va a llegar corriente al toma corriente, pero además le va a llegar corriente al LED y va a cerrar a neutro. Así de sencillo es el diagramita. El toma corriente tiene un terminal de conector a tierra que es independiente, aislado de los otros tornillos, de los otros terminales. El tierra que se representa de esta manera. Y aquí pues iría conectado nuestro terminal tierra del cable de alimentación. La fase que llega a través de este cable al terminal 3 pasaría a el terminal 2 y llegaría a el toma corriente a las ranuras más delgadas. Y el neutro pues pasaría directamente a las ranuras más largas, que serían el neutro de nuestro toma corriente. Y el tierra, que sería el conductor de nuestro cable de alimentación, iría directamente conectado a tierra de nuestro toma corriente. Y pues les decía que el LED recibe corriente a través de una resistencia de protección y el LED va a cerrar circuito a neutro para encenderse. Okay, si encendemos el interruptor, le va a llegar corriente al toma y le va a encender el LED. Cuando apagamos el interruptor, se va a apagar el LED también y le va a quitar la corriente a el toma corriente. Si quisiéramos conectar más toma corriente, simplemente pues lo que nosotros vamos a hacer es seguir pasando este conductor a la ranura más pequeña, que sería la fase, y el neutro a las ranuras más largas. Y el tierra, pues ven que es un huequito más redondo. Yo lo representé por acá para no ponerlo allá en el centro, que es lo ideal. Entonces también iría a tierra. Todos estos puntos estarían conectados a tierra. Antes de hacer la conexión, quiero comentar lo siguiente. ¿Qué pasa si nuestro interruptor no trae los terminales enumerados? En ese caso, podría ser que traiga un terminal dorado y dos plateados. Ok, los dos terminales de color plateado serían el interruptor que le va a pasar la fase al toma corriente, y el dorado sería el que le va a mandar neutro al LED para que funcione. La otra es, ¿qué tal si todos fueran del mismo color? Bueno, ahí necesitaríamos nosotros un probador de continuidad o un multímetro, cualquiera de los dos. ¿Cómo lo vamos a probar? Muy sencillo, vean. Tomamos el del centro con cualquiera de los lados. Ven, ahí tenemos el terminal del centro, vamos a probarlo con lo de los lados, con cualquiera de los lados. Ven, no da continuidad, no hay respuesta. En este no hay respuesta con este otro. Ok, ahora sí, vamos a encender el interruptor y volvemos a probar. Acá no nos está dando señal y acá, ahí sí hay continuidad. Ok, ven, con el interruptor encendido me da continuidad, cero resistencia. Ok, cero resistencia. Si yo apago el interruptor, vean lo que pasa. Se corta la continuidad. Si lo enciendo, vuelve la continuidad. Ok, entonces estos dos terminales en donde nos da continuidad, en donde nos da cero resistencia, son los terminales del interruptor, donde va a ir la fase. Este sería el terminal 3, si no lo tuviera enumerado, correspondería al terminal 3 y este el terminal 2. Aquí pasaría la fase y la fase iría por el terminal 2 a el toma corriente. Y este otro señor que no nos dio continuidad en ninguna posición, vamos a ver, ahí no nos da, ¿ven? Vamos a activar el interruptor, tampoco. Este que no nos da continuidad, entonces sería el terminal que va a llevar al neutro, al neón o al LED, según si fuera LED o fuera neón. Así de sencillo. Ok, tomamos nuestro cable de corriente de 3 terminales y lo metemos en algún lugar, por algún lugar en donde se pueda meter. Si no, pues le hacemos un orificio a la caja. Listo. Ok, la fase es este de color negro, va a ir al terminal número 3 o a uno de los terminales que hayamos identificado del interruptor, si no estuvieran enumerados. Puede ser con conectores Faston, si ustedes lo prefieren, o bien con soldadura. Ok, para soldarlo con estaño, pues obviamente hay que hacerle ese ganchito, esa vuelta en la punta, para poderlo pasar por el orificio, para que quede enganchado. Ahora sí, voy a aplicar la soldadura. Ahí quedó ya soldado. La fase del cable de alimentación conectada o soldada al terminal número 3. Pero esta fase que sale ahora del terminal 2 hacia la ranura más estrecha del toma corriente, lo vamos a hacer pasar por un fusible de protección de 15 amperios. Ya lo tenemos listo, simplemente vamos a conectar una punta aquí y la otra en las ranuras de donde va la fase del toma corriente. Ven, ya tenemos la fase que entró por el terminal 3. Cuando yo active el interruptor, va a salir por el terminal 2 a través del fusible hacia los terminales que corresponden a la ranura más estrecha y le apretamos su tornillo. Mira, aquí tenemos ya esta parte entonces, que es la que acabamos de conectar, y vamos a conectar el neutro ahora a los terminales donde va la ranura más larga, que son los de este lado. Ok, simplemente conectamos el neutro ahí, pero recuerden que el neón o el LED también va a ir conectado a neutro. Entonces acá vamos a poner un cablecito que vaya al neutro según el diagrama. En el terminal número 1, que es el que le da neutro al LED o al neón, van directamente a conectarse al neutro.
Aquí hemos soldado un cablecito en el terminal 1, que es el neutro del LED, y lo vamos a unir con el neutro del cable de alimentación. Ven, lo unimos con el neutro del cable de alimentación y ahora sí van a unirse a los terminales de las ranuras más largas del toma corriente. Lo ponemos ahí y le apretamos el tornillo. Mira, aquí tenemos entonces esta conexión ya hecha. El neutro aquí, lo que nos queda es conectar el tierra a el tierra del toma corriente. Simplemente lo ponemos ahí y le apretamos el tornillo. Bien, aquí tenemos la conexión a tierra entonces ya lista. Bueno, con las disculpas del caso, a veces nos pasa que durante el proceso pues se nos olvida algo, un detallito y hay que corregirlo, no queda de otra. Había que poner primero el interruptor acá y luego conectarle los cables. Entonces lo que voy a hacer es desconectar los cables, poner el interruptor y volver a conectar los cables, nada más eso. Bien, aquí hemos corregido ya el detalle y hemos puesto los cables nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es organizar esto de modo que pues no nos impida hacer el cierre de la caja y pues la vamos a cerrar, ok. Ya que lo tenemos finalmente, amigos, como pueden ver, pues si nos guiamos por ese diagrama que les he sugerido y pues por supuesto respetemos la capacidad en corriente de el interruptor, la capacidad en corriente y en voltaje. O sea, si el voltaje es hasta de 250 voltios, pues procuremos mantenernos abajo de ese nivel. Igual en el caso del amperaje, si el interruptor tiene unos contactos para 16 amperios, pues mantengámonos en 10 o menos, ¿verdad? El consumo que le vayamos a dar para tener un margen de seguridad, no se nos vaya a disparar. De todos modos, tiene un fusible de protección en caso de que hubiera un cortocircuito acá en la carga que conectemos. Aquí nosotros podemos conectar cualquier aparato que se alimente con ese voltaje y ese consumo, ¿ok? Vean ustedes aquí, cuando yo activo el interruptor, se va a encender el LED. ¿Ven? Ahí está el LED encendido, indicando que la regleta que hemos construido tiene corriente. Es decir, que está energizada. Ok, entonces si yo conecto, como cualquier regleta, nada más para una breve demostración, vamos a poner este bombillo que tenemos por acá de prueba, pero podría ser cualquier otro aparato que funcione con este voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a energizar nuestra regleta. ¿Ven? Cuando energizamos la regleta, pues se enciende el bombillo. O la carga que pongamos ahí puede ser un ventilador, puede ser, bueno, lo que vayamos a conectar ahí, un motor, una bomba, bombillos, luces o lo que queramos dentro de esos límites que les he mencionado, a menos que ustedes quieran conectar interruptores, conductores y tomacorriente de más capacidad, pues igual, el diagrama va a ser siempre este mismo, ¿ok? Ahí lo tenemos entonces. Y sí, les sugiero, respetemos también lo de las fases, que vaya a las ranuras más delgadas, más pequeñas, que son las que pues por norma se conectan a la fase. Las más largas van al neutro y pues los tierras al cable de conexión a tierra. Acá, como les decía, nosotros podemos conectar más regletas, más de estos tomacorrientes si quisiéramos, y pues teniendo en cuenta, como les digo, las capacidades del interruptor, del fusible y del tomacorriente y de los cables que vayamos a usar. Esto es solo una demostración. De hecho, a mí me sirve, yo lo puedo usar, está funcionando bien, ¿verdad? Pero las mejoras del caso pues vendrán ya a creatividad o la necesidad de cada quien. Eso se vale, ¿ok? El diagrama a mano, pero que tiene toda la información que se necesita para realizar este montaje con el interruptor. Amigos, espero la información les sea de ayuda. Gracias por su visita, por su like, por su comentario. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.